Bueno, Osvaldo, venían anticipando yo a la audiencia sobre el derecho al olvido, ¿no? Cuando escucho la palabra derecho, enseguida me acuerdo de Evita que decía donde hay una necesidad nace un derecho. El derecho al olvido está vinculado con lo que almacenan grandes plataformas, sobre todo vinculadas con Internet. Y quería preguntarte, ¿no? ¿En qué consiste el derecho al olvido? ¿Quién puede utilizar el derecho al olvido? Bueno, es un tema más que interesante porque hay un conflicto jurídico y una diversidad de opiniones y pareceres al respecto, ¿no? Mm, Lo que aparece como un litigio es entre este derecho al olvido y la libertad de expresión o la libertad de información, o por lo menos eso es lo que aparece en algunos fallos interesantes que han surgido cuando algún particular se ha presentado ante la justicia para reclamar, por ejemplo, no aparecer en el buscador de Google con determinada característica que considera que no es correcto. Y claro. acá en la Argentina cobró cierta vigencia en estos últimos tiempos porque es la primera vez que hay una sala en el fuero civil que reconoció parte de esta doctrina internacional que protege la privacidad de datos, que se conoce como derecho al olvido, y a favor de una argentina, de Natalia De Negri, que fue una persona que en la década del 90 tuvo trascendencia porque era conductora de televisión y apareció muy mezclada en todo el tema famoso de Maradona, Coppola, el jarrón chino, la droga, Sí, sí. y ella inició una demanda a Google, y bueno, y terminó teniendo razón en parte con su pedido de derecho al olvido, es decir, no figurar. Es muy interesante porque el argumento jurídico que plantea su abogado es no es la misma Natalia De Negri a los 20 años que a los casi 50. Claro. Y no es una persona pública, por lo tanto no hay que proteger la historia, sino que lo que hay que hacer, y aparte porque todo lo que ella participó en ese episodio fue desde la justicia absuelta, fue reconocida que no tuvo nada que ver y demás, y sin embargo si uno entraba en Google y ponía Natalia De Negri aparecían videos, fotos escandalosos, bueno, Claro. es muy interesante, ¿no? El olvido digital, porque es derecho al olvido digital, Ujú. es un derecho a controlar los datos personales propios, ¿no? Sí. Ahora, yo escuchaba al abogado de la señora De Negri, ahora viviendo en Estados Unidos, que, digamos, lo que estaban pidiendo es no que se borre ese capítulo de la historia, sino que cuando uno pone en el buscador Natalia De Negri no sea lo primero que aparece. Claro, lo que se logra, digamos, los datos no son suprimidos. Lo que se elimina es la indexación del nombre de la persona. Ahí va. Es decir, cuando uno pone el enlace con el nombre de la persona, el resultado de la búsqueda de esa información no aparece. Sigue habiendo lo que se llama una perennidad, es decir, el dato es perenne, a pesar de que está descontextualizado y está desactualizado. Pero lo que uno entra, por ejemplo, por Natalia De Negri no aparece. Ahora si entra por caso Coppola y demás, Claro. Así sí. aparece. Así sí. Esto tiene su origen hace muy pocos años, ¿no? 10 años hará, en un primer episodio judicial que hubo en un tribunal de la Unión Europea, que un español que no sé aparecía como deudor en Google y hizo una presentación en España para hay una agencia en España de protección de datos que le ordenó a Google que no mostrara esa información porque consideraba que no era correcta. Bueno, ahí hay todo un tema, porque Google, que aparte en Argentina tiene unos abogados famosísimos y costosísimos, que siempre uno sabe que los mejores estudios, los más grandes, pueden acudir a mejores ventajas en un litigio judicial,
Pero Google, por ejemplo, lo primero que dice es que la responsabilidad no es de ellos, sino que es, por ejemplo, si ellos toman la información de una página web original, la información es del propietario de esa página web. Si es de un diario, es de un diario. Que Google simplemente es un buscador y es simplemente una mediación que no tiene responsabilidad en el contenido de sus páginas. Por lo tanto, no son responsables de los datos, ni asimismo dice que no son responsables de su tratamiento. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que no pretende establecer ninguna censura sobre la información disponible, sino darle preeminencia a un derecho de habeas data, es decir, que uno maneje sus propios datos, frente al derecho de la información. Y en esto es muy interesante algo que plantea el fallo acá en la Argentina. Dicen, frente a este conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad, bueno, dice el fallo, o algo así, yo no lo leí del todo, dice, durante 30 años se ejerció el derecho a la información, ya está. Claro. Ahora vamos a ejercer el derecho a la habeas data, vamos a ejercer el derecho a la privacidad de los datos, y por lo tanto le da la razón a Natalia De Negri. Como dije antes, no suprimen los datos, sino que lo que eliminan es la indexación o la búsqueda por el nombre de ella. Estaba pensando porque hubo cantidad de casos reconocidos con repercusión así mediática y muchos de ellos, por supuesto, son terribles, no comparto para nada, ¿no? Algún sujeto cuelga de las redes sociales algún video íntimo con una pareja que comúnmente es conocida, por eso tiene esa trascendencia. En esos casos también se puede apelar a este derecho al olvido. Bueno, sí, apelar siempre se puede y lo puede hacer cualquiera, ¿no? A pesar de que Google, por ejemplo, tiene un consejo con determinados protocolos o un manual de estilo sobre lo que ellos plantean puede ser el derecho al olvido, pero sí, un tema así casi seguro, porque lo primero, me parece que Google no acepta y que ningún planteo judicial lo aceptaría, es a un grupo de personas, por ejemplo, políticos, sí, ¿no? Los políticos, figuras públicas, empresarios muy conocidos, grandes estrellas del deporte, bueno, digamos, esa gente se recomienda que tengan, que no se suprima lo que piden, porque son parte de la historia, porque lo que dicen tiene una trascendencia pública. El mismo Google acepta, y yo creo que es correcto, que ese grupo no se suprima. Después están los ciudadanos de a pie, ¿no? Claro. Hay un criterio mucho más amplio, donde ahí cualquiera puede pedir, obviamente, inclusive yo digo en el primer grupo, si aparece una escena de sexo explícito subida por alguien sin el permiso de los protagonistas de esa escena, yo entiendo que la justicia tiene que tener un criterio muy favorable a recepcionar la solicitud de que no se publique, ¿no? Después están los temas que vos conocés bien por tu profesión. Hay asuntos que son de interés informativo o periodístico, donde aparece con más duda qué se puede eliminar y qué no se puede eliminar. Lo que yo creo, y esto es una opinión mía, después de muchos años de bucear en las redes y en todo lo que es el mundo digital, que Google debe dejar de argumentar su rol de intermediario simplemente, y yo creo que se ha convertido en un generador de contenido. Claro. No puede hacerse el desentendido frente a los contenidos propios o extraños que sube. Un medio periodístico también sube contenidos propios, que son los que elaboran sus periodistas, pero también cuando recibe noticias de una agencia sube información que es externa o que está tercerizada. Uh-huh. Bueno, Google es lo mismo. Está bien, no genera contenidos propios, dice, pero todo lo que sube se convierte en contenido propio a partir de la titularidad de esa plataforma como expresión informativa.
Estaba pensando, digo, en esta línea de pensamiento y cada vez que ocurren estas cosas yo me acuerdo del libro 1984, ¿no? En tantísimos aspectos de nuestra vida cotidiana hoy, 2022. Y una característica de 1984 es que la historia, si bien se escribía en forma permanente, se hacía borrando el pasado. ¿Sí? Claro, Entonces, todos los días aparecía una historia nueva borrando lo que se dijo ayer. Y en muchos aspectos hoy nos parecemos, sobre todo con algunos medios de comunicación muy hegemónicos, que hacen esto permanentemente, ¿no? Ya tienen una gimnasia de borrar lo que dijeron ayer de sus propias páginas o de sus propios portales. Ahora, digo, en esta línea, mañana no puede aparecer Mauricio Macri y decir, che, yo me siento ofendido de que me dijeron que no sé qué hice con toda la deuda externa y me tratan de un montón de cosas. ¿No puedo apelar a que me borren de Google, por ejemplo, en estas características? considero que no, pero no porque sea Mauricio Macri, sino Es porque un forma ejemplo. parte, Ujú. no, pero porque forma parte de este grupo que mencioné antes Sí, de figuras públicas y líderes políticos que hacen a la historia y cada hecho que han protagonizado forma parte de la historia. Entonces me parece que no, porque Google no lo haría y la justicia yo creo que no le daría razón. Volviendo a 1984, había un ahí hay un ministerio de la verdad, se sí, llamaba, el Ministerio de la que Verdad, sí. armaba la historia. Yo, como nota color, te digo, ese libro que fue escrito por George Orwell, que fue un británico liberal antifascista que fue a pelear a España en la Guerra Civil, Ujú. también escribe un libro sobre sus andanzas ahí que se llama Cataluña 1937. En realidad, lo que describe ese libro 1984 y el otro más famoso que tiene, que es Rebelión en la Granja, él describe el estalinismo. Y eso de borrar la historia es porque la Unión Soviética empezaba a distribuir fotos en cuya versión original, por ejemplo, aparecían Lenin y Trotsky. Ajá. Y en la versión distribuida 20 años después habían borrado a Trotsky. Hay fotos muy famosas. Este, la más famosa es un discurso de Lenin ante el público y a su lado, como jerarquizando la presencia, está León Trotsky. Esa foto es muy famosa en las enciclopedias de la Unión Soviética porque desaparece Trotsky. Bueno, el Ministerio de la Verdad en 1984 hacía lo mismo, borraba la foto. Bueno, acá, en 1984, y en esto que me preguntás, y en esto de Google, hay una tensión, obviamente, entre el derecho a la privacidad, a la intimidad, y la libertad de expresión, o la libertad de difundir noticias. Es una tensión que el derecho debe ir resolviendo, digamos. Ujú. A veces debe primar el acceso a la información como derecho y a veces debe primar la privacidad. Claro, sí, sí. La libertad de expresión es un derecho de transmitir, de difundir, de exteriorizar críticas, imágenes, creencias a través de cualquier medio. Es un derecho vital, clave, es parte de los derechos humanos de tercera generación, está contemplado en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es obligatorio para la Argentina como elemento supralegal, está por arriba de la Constitución. O sea, ahí lo que te dicen que por cualquier medio, simbólico, oral, gráfico, hay que garantizar eso. Bueno, eso entra en conflicto a veces y entra en tensión, como dije antes, con el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Sí, Bueno, ahí la justicia tiene que actuar, porque también es cierto que no se puede pretender ampararse en el derecho a la información con toda esa libertad de exteriorizar ideas y demás, con noticias falsas. palabras ofensivas, Sí, sí. O noticias falsas. descalificantes, mentirosas. Claro. Entonces, Internet es un mundo digital novedoso, original, y está entrando recién en este marco de legalidad que ya los medios tradicionales hace muchos años tienen, ¿no? Yo creo particularmente que siempre hay que privilegiar el derecho a la comunicación, a la información y a la publicación. Pero también hay que tener claro, bueno, esto no es tan sencillo, porque del lado de lo privado, del lado de lo íntimo, también hay cosas que pueden y no pueden
tener ese derecho a ser informadas y a ser masificadas. Entonces, este conflicto existe, bueno, hace 10 años empezó a tratarse en la justicia de la Unión Europea, hace un año, creo que unos meses, una sala en lo civil argentina fortaleció esta idea del derecho al olvido, ¿no? Lo interpretó de una manera no restrictiva, dice, bueno, esto no es una gran pérdida para la historia que Natalia De Negri no aparezca en un video Seguro. tirándole una taza por la cabeza a alguien. Esto no modifica la historia, no es una gran pérdida, y sí defiende la privacidad de una persona que a los 20 años hizo eso. Pero de cualquier manera es irrelevante, es innecesaria, es antigua, es perjudicial, es obsoleta, por lo tanto no tiene interés ni preeminencia informativa ni periodística. Bueno, y ahí aplican el derecho a la privacidad por sobre el derecho a la libertad de expresión. Osvaldo, lo hemos hablado en distintas oportunidades, nos abriste los ojos con respecto a esto que estaba aconteciendo, pero sin duda que nos falta legislar muchísimo sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que entendamos como ciudadanos cuáles son nuestros derechos y posibilidades o no de hacer diversos reclamos, sobre todo en estructuras tan gigantes como puede ser Google o alguna otra plataforma. Hace falta más legislación y más control por parte del Estado. Absolutamente, como bien decís, lo vengo clamando en el desierto hace muchos años, porque creo que nuestro derecho, nuestra legislación, nuestra regulación está muy atrasada respecto a las nuevas tecnologías, sobre todo las de la información y la comunicación, y al mundo digital. Estamos muy atrasados. Cuando llegamos con una regulación, una legislación, ya la tecnología dio un salto hacia adelante, dio un paso más y quedamos retrasados. Uh-huh. De forma tal que yo siempre insisto con que los estados nacionales deben arbitrar los medios para enfrentar con cierto éxito algunas amenazas que hay a los pactos democráticos de las sociedades. Esas amenazas se expresan básicamente en las empresas digitales, en las empresas algorítmicas, en las empresas que manejan un poder tal que a veces es superior al del propio Estado, como lo demostró Mark Zuckerberg y Facebook cuando humilló al Senado de Estados Unidos concurriendo a una audiencia y tratándolos de cualquier manera, y todos los senadores bajaron la cabeza. Sí. Es decir, yo no digo que hay que estar en contra, soy un tecnólogo adicto, me gusta la nueva tecnología, creo que es el futuro mucho mejor si vamos usando los elementos que nos brindan las nuevas tecnologías, pero creo que tiene que ser acordado incluso con estas empresas del mundo privado, tiene que acordarse una forma de regulación que sea aceptada por todos y que la limiten. Seguro. Porque de lo contrario van a ocurrir cosas como pasó en la elección en Estados Unidos con Trump, en el Brexit en Gran Bretaña, la elección de Bolsonaro, que no es que modifican el resultado, pero se usan de manera ilegal datos que los usuarios de Facebook, por ejemplo, o de otras redes, vuelcan sin querer que se utilicen para esos fines. Y eso tiene que ser regulado. La tecnología es buena y como había un sabio general argentino que decía, los hombres son buenos y se los vigilan son mejores. Bueno, la tecnología es muy buena y si se la regula es mucho mejor también. Ya lo creo que sí.